Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Cuentan que durante un viaje en tren, dos amigos ateos hablaban de la vida de Jesús. Uno de ellos dijo al otro que era una vida tan interesante que se podría escribir una buena novela sobre él. Entonces decidieron que uno de los dos, que era escritor, iniciara aquel trabajo. Debía escribir una obra en la que se despojase de toda divinidad a Jesús, pintándolo como lo que ellos creían que era. Nada más que un hombre. La novela se escribió. El hombre que sugirió la idea era el célebre ateo Coronel Ingersoll y el autor fue el general Lew Wallace. La obra fue titulada Ben-Hur, pero sucedió que a medida que el escritor escéptico recogía material para su obra y estudiaba los evangelios y otros testimonios acerca de Jesús, más y más iba convenciendo de que era un personaje divino, hasta que al final, al zambullirse en el relato de la pasión y de la resurrección, antes de terminar su escrito, tuvo que confesar como el centurión al pie de la cruz: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esto pasaba en 1880. En 1959, William Wyler convirtió aquella novela en una película que acabó ganando 11 premios Oscar, 3 Globos de Oro, y que en la actualidad es considerada una de las mejores cintas de la historia del cine, que además ha provocado en muchos el mismo efecto que tuvo en el autor de su guión, porque conocer a Cristo y saber que Él me conoce y que con todo me ha amado extremadamente como nadie lo ha hecho ni lo hará jamás, no deja indiferente ningún corazón. También se cuenta que al final de la Primera Guerra Mundial un destacamento de soldados ingleses esperaba entrar en un pequeño pero estratégico pueblo francés cercano al Rin, cuando repentinamente un soldado salió corriendo de una de las casas gritando «emboscada» e instantáneamente fue abatido por una ráfaga de metralla. Aunque él estaba muerto, había salvado la vida de la compañía de una muerte segura. El destacamento luchó embravecido por el gesto de aquel soldado e hizo retirarse a los enemigos. Después conocieron toda la historia del que les había salvado. Se trataba de un soldado de la Guardia Real, prisionero de los alemanes, que conociendo los planes del enemigo esperó el momento oportuno y sacrificó su propia vida para salvar la de sus compatriotas. Reconocidos y conmovidos, le enterraron con todos los honores, dándole una buena sepultura y poniendo sobre ella una cruz con este texto: a otro salvó y a sí mismo no se pudo salvar. Son las mismas palabras que las autoridades judías lanzaron contra Cristo mientras pendía del madero de la cruz, pero se las pusieron en un sentido distinto. No pudo salvar a otros y a sí mismo a la vez, entonces prefirió sacrificarse en favor de muchos, incluso de quienes proferían esas voces contra él y de quienes le crucificaron, que no lo olvidemos fuimos nosotros con nuestros pecados, lo cual agranda aún más el gesto de Cristo y nuestra deuda de amor hacia él. Por cierto, que a día de hoy la tumba de aquel soldado nunca deja de tener flores, sigue siendo visitada por los descendientes de aquellos que salvaron la vida y que inculcaron a otros gratitud hacia aquel hombre. ¿Qué no deberíamos hacer nosotros en estos días de la Semana Santa por Cristo? Un domingo por la tarde un padre preguntó a sus hijos qué habían aprendido aquella mañana en la parroquia. Él no era cristiano, su esposa sí, pero nunca se había opuesto a que los niños fueran educados en la fe, manteniéndose él, eso sí, al margen de toda creencia. Sin embargo, siempre disfrutaba oyendo las cosas que contaban los chavales al volver de la escuela, de una excursión, hasta de la misma parroquia. De manera sencilla empezaron a referir lo que el sacerdote les había explicado al hilo del Evangelio. Contaron la historia de la pasión y con ojos muy abiertos uno de los chavales le dijo: seguramente Jesús nos quería muchísimo para estar dispuesto a sufrir tanto por nosotros. Y añadió con toda inocencia: ¿y tú, papá, por qué no le quieres después de saber que Él te quiere tanto? Continuaron relatando los detalles de la pasión, incluso los acompañaron de dibujos que habían hecho en catequesis. De nuevo otro de los niños dijo: papá, ¿y tú después de esto no le amas? Por último relataron la terrible escena de la cruz y cómo Jesús había muerto en ella amando y perdonando, en medio de una multitud que gritaba contra él o se mostraba indiferente. Y de nuevo los niños preguntaron: ¿y después de esto, papá, por qué no crees en él? ¿Por qué no vienes con nosotros a la iglesia? El padre no pudo resistir más y se ocultó para que no vieran sus lágrimas. Esto sucedió un domingo de Ramos. A la Pascua del año siguiente recibió los sacramentos de la iniciación cristiana ante el contento de su esposa y sus hijos, orgullosos de ver a su papá en medio de los amigos de Jesús. Nuestro hombre, la noche en que se convertía en hijo de Dios y participaba por primera vez de la Pascua de Cristo, oraba con toda sencillez diciendo: gracias, Jesús, por morir por mí, y perdóname que haya tardado tanto tiempo en darme cuenta y en darte las gracias. Imitemos en su gratitud a aquel Padre en estos días santos.
Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.